Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y bueno, vamos a arrancar con el capítulo número 2 de nuestro libro Una nueva tierra. Y el capítulo 2 habla acerca del ego, el estado actual de la humanidad. Las palabras, ya sean vocalizadas y convertidas en sonido o formuladas silenciosamente en los pensamientos, pueden ejercer un efecto prácticamente hipnótico sobre la persona. Es fácil perdernos en ellas, dejarnos arrastrar por la idea implícita de que el simple hecho de haber atribuido una palabra a algo equivalente a saber lo que ese algo es. La realidad es que no sabemos lo que ese algo es. Solamente hemos ocultado el misterio detrás de un rótulo. En últimas, todo escapa al conocimiento. Una ave, un árbol, hasta una simple piedra y sin duda alguna el ser humano. Esto se debe a la profundidad inconmensurable de todas las cosas. Todo aquello que podemos percibir y experimentar o pensar es apenas la capa superficial de la realidad, menos la punta de un témpano de hielo. Debajo de la superficie, no solo todo está conectado entre sí, sino que también está conectado con la fuente de la vida de la cual provino. Hasta una piedra, aunque más fácilmente lo haría una flor o un pájaro, podría mostrarnos el camino del regreso a Dios, a la fuente, a nuestro propio ser. Cuando observamos o sostenemos una flor o un pájaro, y le permitimos ser sin imponerle un sustantivo o una etiqueta mental, se despierta dentro de nosotros una sensación de asombro, de admiración. Su esencia se comunica calladamente con nosotros y nos permite ver, como en un espejo, el reflejo de nuestra propia esencia. Esto es lo que sienten los grandes artistas y logran transmitir a través de sus obras. Van Gogh no dijo, esa es solo una silla vieja. La observó una y otra vez. Percibió la calidad del ser de la silla. Y entonces se sentó ante el lienzo y tomó el pincel. La silla se habría vendido por unos cuantos dólares. La pintura de esa misma silla se vendería hoy por más de 25 mil millones. Cuando nos abstenemos de tapar el mundo con palabras y rótulos, recuperamos ese sentido de lo milagroso que la humanidad perdió hace mucho tiempo, cuando en lugar de servirse del pensamiento, se sometió a él. La profundidad retorna a nuestra vida, las cosas recuperan su frescura y novedad, y el mayor de los milagros es la experiencia de nuestro ser esencial, anterior a las palabras, los pensamientos, los rótulos mentales y las imágenes. Para que esto suceda, debemos liberar a nuestro ser, nuestra sensación de existir, del abrazo sofocante de todas las cosas con las cuales se ha confundido e identificado. Es de ese proceso de liberación del que trata este libro. Mientras más atentos estamos a atribuir rótulos verbales a las cosas, a las personas o a las situaciones, más superficial e inerte se hace la realidad y más muertos nos sentimos frente a la realidad, a ese milagro de la vida que se despliega continuamente en nuestro ser interior y nuestro alrededor. Ese puede ser un camino para adquirir astucia, pero a expensas de la sabiduría que se esfuma con la alegría, el amor, la creatividad y la vivacidad. Estos se ocultan en el espacio quieto entre la percepción y la interpretación. Claro está que las palabras y los pensamientos tienen su propia belleza y debemos utilizarlos, pero ¿es preciso que nos dejemos aprisionar en ellos? Las palabras buscan reducir la realidad a algo que puede estar al alcance de la mente humana, lo cual no es mucho.
El lenguaje consta de 5 sonidos básicos producidos por las cuerdas vocales. Son las vocales, A, E, I, O, U. Los otros sonidos son las consonantes producidas por la presión del aire, S, F, G, etc. Es posible creer que alguna combinación de estos sonidos básicos podría explicar algún día lo que somos o el propósito último del universo, o la esencia profunda de un árbol o de una roca. A ver quién me ayuda con la ilusión del ser. ¿Están ahí? Yo. La ilusión del ser. La palabra yo encierra a la vez el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de la forma como se utilice. En su uso convencional, no solamente es una de las palabras utilizadas más frecuentemente en el lenguaje, junto con otras afines como mío y mí, sino también una de las más engañosas. Según la utilizamos en la cotidianidad, la palabra yo encierra el error primordial, una percepción equivocada de lo que somos, un falso sentido de identidad. Ese es el ego. Ese sentido ilusorio del ser es lo que Albert Einstein, con su percepción profunda, no solamente de la realidad del espacio y el tiempo, sino de la naturaleza humana, denominó ilusión óptica de la conciencia. Esa ilusión del ser se convierte entonces en la base de todas las demás interpretaciones, o mejor aún, nociones cerradas de la realidad, de todos los procesos de pensamiento, las interacciones y las relaciones. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. La buena noticia es que cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, ésta se desvanece. La ilusión llega a su fin cuando la reconocemos, cuando vemos lo que no somos. La realidad de lo que somos emerge espontáneamente. Esto es lo que sucederá a medida que usted lee lenta y cuidadosamente este capítulo y el siguiente, los cuales tratan sobre la mecánica del falso yo al cual llamamos ego. Así, ¿cuál es la naturaleza de este falso ser? Cuando hablamos de yo, generalmente no nos referimos a lo que somos, por un acto monstruoso de reduccionismo. La profundidad infinita de lo que somos se confunde con el sonido emitido por las cuerdas vocales o con el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente y lo que sea con lo cual éste se identifique. Entonces, ¿a qué se refieren normalmente el yo, el mí y el mío? Cuando un bebé aprende que una secuencia de sonidos emitidos por las cuerdas vocales de sus padres corresponde a un nombre, el niño comienza a asociar la palabra, la cual se convierte en pensamiento en su mente, con lo que él es. En esta etapa, algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona. Felipe tiene hambre. Poco después aprenden la palabra mágica yo y la asocian directamente con su nombre, el cual ya corresponde en su mente a lo que son. Entonces se producen otros pensamientos que se fusionan con este pensamiento original del yo. El paso siguiente son las ideas de lo que es mío para designar aquellas cosas que son parte del yo de alguna manera. Así sucede la identificación con los objetos, lo cual implica atribuir a las cosas y en últimas los pensamientos que representan esas cosas. Un sentido de ser, derivando así una identidad a partir de ellas. Cuando se daña o me quitan mi juguete, me embarga un sufrimiento intenso, no porque el juguete tenga algún valor intrínseco. El niño no tarda en perder interés en él y después será reemplazado por otros juguetes y objetos, sino por la idea de lo mío. El juguete se convirtió en parte del sentido del ser del yo del niño. Sucede lo mismo a medida que crece el niño. El pensamiento original del yo atrae a otros pensamientos. Viene la identificación con el género, las pertenencias, la percepción del cuerpo,
la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo también se identifica con otras cosas como las funciones madre, padre, esposo, esposa, etc. El conocimiento adquirido, las opiniones, los gustos y disgustos, y también con las cosas que me pasaron a mí en el pasado, el recuerdo de las cuales son pensamientos que contribuyen a definir aún más mi sentido del ser como yo y mi historia. Estas son apenas algunas de las cosas de las cuales derivamos nuestra identidad. En últimas, no son más que pensamientos sostenidos precariamente por el hecho de que todos comparten la misma noción del ser. Esta interpretación mental es la que normalmente nos referimos cuando decimos yo. Para ser más exactos, la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos el yo, sino algún aspecto que la interpretación mental del ser egotista. Una vez acaecido el despertar, continuamos hablando del yo, pero con una noción emanada en un plano mucho más profundo de nuestro ser interior. Gracias, Jere. Vamos con Minet. Buenos días a todas. La voz de la mente. En mi caso, ese primer destello de conciencia se manifiesta. No, es la mayoría de las personas. Más arribita. Ya, perdón. La mayoría de las personas continúa identificándose con el torrente incesante de la mente, el pensamiento compulsivo, principalmente repetitivo y banal. No hay un yo aparte de los procesos de pensamiento y de las emociones que los acompañan. Eso es lo que significa vivir en la inconsciencia espiritual. Cuando se les dice que tienen una voz en la cabeza que no calla nunca, preguntan, ¿cuál voz? O lo niegan airadamente, obviamente con esa voz, desde quien piensa, desde la mente no observada. A esa voz casi podría considerársele como la entidad que ha tomado posesión de las personas. Algunas personas nunca olvidan la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y experimentaron brevemente el cambio, cuando dejaron de ser el contenido de su mente para ser la conciencia de fondo. Para otras personas sucede de una manera más tan sutil que casi no la notan o apenas perciben una corriente de alegría o paz interior sin comprender la razón. La voz de la mente. En mi caso, ese primer destello de conciencia se manifestó siendo estudiante de primer año en la Universidad de Londres. Solía tomar el metro 2 veces a la semana para ir a la biblioteca de la universidad, generalmente a eso de las 9 de la mañana, terminando la hora de la congestión. Una vez me senté al frente de una mujer de unos 30 años. La había visto otras veces en el mismo tren. Era imposible no fijarse en ella. Aunque el tren estaba lleno, nadie ocupaba los 2 asientos al lado de ella, sin duda porque parecía demente. Se veía extremadamente tensa y hablaba sola sin parar, en tono fuerte y airado. Iba tan absorta en sus pensamientos que al parecer no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Llevaba la cabeza inclinada abajo y ligeramente hacia la izquierda, como si conversara con alguien que estuviera en el asiento vacío de al lado. Aunque no recuerdo el contenido exacto de su monólogo, era algo así. Y entonces ella me dijo, y yo le contesté que era una mentira. ¿Y cómo te atreves a acusarme cuando eres tú quien siempre se ha aprovechado de mí? Confía en ti y tú traicionaste mi confianza. Tenía el tono airado de alguien a quien se ha ofendido y que necesita defender su posición para no ser aniquilado. Cuando el tren se aproximaba a la estación de Tottenham Court Road, se puso de pie y se dirigió a la puerta sin dejar de pronunciar el torrente incesante de palabras que salían de su boca. Como era también mi parada, me bajé del tren detrás de ella. Ya en la calle comenzó a caminar hacia
Benford Scarre, todavía inmersa en su diálogo imaginario, acusando y afirmando rabiosamente su posición. Lleno de curiosidad, le seguí mientras continuaba en la misma dirección en la que yo debía ir, aunque iba absorta en su diálogo imaginario, aparentemente sabía cuál era su destino. No tardamos en llegar a la estructura imponente de Ceneta House, un edificio de los años 30 en el cual se alojaban las oficinas administrativas y la biblioteca de la universidad. Sentí un estremecimiento. ¿Era posible que nos dirigiéramos para el mismo sitio? Exactamente, era hacia allá que se dirigía. Era profesora, estudiante, oficinista, bibliotecaria. Iba a unos 20 pasos de distancia, de tal manera que cuando rebasé la puerta del edificio, el cual fue irónicamente la sede de la policía de la mente, en la versión cinematográfica de 1984, la novela de George Orwell había desaparecido dentro de uno de los ascensores. Gracias, Mine. Listo, ahí me alzan la manito quien quiere leer. Me sentí desconcertado con lo que venía de presenciar. A mis 25 años sentía que era un estudiante maduro en proceso de convertirme en intelectual y estaba convencido de poder dilucidar todos los dilemas de la existencia humana a través del intelecto, es decir, a través del pensamiento. No me había dado cuenta de que pensar inconscientemente es el principal dilema de la existencia humana. Pensaba que los profesores eran sabios poseedores de todas las respuestas y que la universidad era el templo del conocimiento. ¿Cómo podía una demente como ella formar parte de eso? Seguía pensando en ella cuando entré al cuarto de baño antes de dirigirme a la biblioteca. Mientras me lavaba las manos pensé, espero no terminar como ella. El hombre que estaba a mi lado me miró por un instante y me sobresalté al darme cuenta de que no había pensado las palabras, sino que las había pronunciado en voz alta. Por Dios, ya estoy como ella, pensé. ¿Acaso no estaba tan activa mi mente como la de ella? Las diferencias entre las dos eran mínimas. La emoción predominante era la ira, mientras que en mi caso era principalmente la ansiedad. Ella pensaba en voz alta, yo pensaba principalmente dentro de mi cabeza. Si ella estaba loca, entonces todos estábamos locos, incluido yo mismo. Las diferencias eran solamente cuestión de grado. Por un momento pude distanciarme de mi mente y verla, como quien dice, desde una perspectiva más profunda. Hubo un paso breve del pensamiento a la conciencia. Continuaba en el cuarto de baño ya solo y me miraba en el espejo. En el momento en que pude separarme de mi mente, solté la risa. Pudo haber sonado como la risa de un loco, pero era la risa de la cordura, la risa del Buda, del vientre grande. La vida no es tan seria como la mente pretende hacérmelo creer. ¡Wow! Parecía el mensaje de la risa, pero fue solamente un destello que se olvidaría rápidamente. Pasarían los siguientes 3 años de mi vida en un estado de angustia y depresión, completamente identificado con mi mente. Tuve que llegar casi hasta el suicidio para que regresara a la conciencia. Y en esa ocasión no fue apenas un destello. Me liberé del pensamiento compulsivo y del falso yo ideado por la mente. El incidente que acabo de narrar no solamente fue mi primer destello de conciencia, sino que también sembró en mí la duda acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Unos meses más tarde sucedió una tragedia que acrecentó mis dudas. El lunes llegamos temprano en la mañana para asistir a la conferencia de un profesor al que admiraba profundamente, solo para enterarnos de que se había suicidado de un disparo durante el fin de semana. Quedé anonadado. Era un profesor muy respetado, quien parecía tener todas las respuestas. Sin embargo, yo todavía no conocía ninguna otra alternativa que no fuera cultivar el pensamiento. Todavía no me daba cuenta de que pensar es solamente un aspecto minúsculo de la conciencia
y tampoco sabía nada sobre el ego, y menos aún sobre la posibilidad de detectarlo en mi interior. Wow. A ver, ¿quién me ayuda, chicas? Alcen su manito para poder identificar quién va a apoyar en la lectura. O abran su micro. Andan dormidas hoy. Creo que Mercedes. Buenos días, Priscila. A ver, Mercedes. Buenos Bienvenida, días con Mercedes. todas. Qué gusto verte. Contenido y estructura Gracias. del ego. Ya. La mente egoísta está completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble y consta de contenido y estructura. Para el niño que llora amargamente porque ya no tiene su juguete, este representa el contenido. Es intercambiable con cualquier otro contenido, otro juguete u objeto. El contenido con el cual nos identificamos está condicionado por el entorno, la crianza y la cultura que nos rodea. El hecho de que sea un niño rico o pobre, o que el juguete sea un trozo de madera en forma de animal o un aparato electrónico sofisticado, no tiene importancia en lo que se refiere al sufrimiento provocado por su pérdida. La razón por la que se produce ese sufrimiento agudo está oculto en la palabra mío y es estructural. La compulsión inconsciente de promover nuestra identidad a través de la asociación con un objeto es parte integral de la estructura misma de la mente egoísta. Una de las estructuras mentales básicas a través de la cual entra en existencia el ego es la identificación. El vocablo identificación viene del latín idem, que significa igual, o facere, que significa hacer. Así, cuando nos identificamos con algo, lo hacemos igual. ¿Igual a qué? Igual al yo. Dotamos a ese algo de un sentido de ser, de tal manera que se convierte en parte de nuestra identidad. En uno de los niveles más básicos de identificación están las cosas. El juguete se convierte después en el automóvil, la casa, la ropa, etc. Tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ella. Ese es el destino del ego, la identificación con las cosas. Quienes trabajan en la industria de la publicidad saben muy bien que para vender cosas que las personas realmente no necesitan, deben convencerlas de que esas cosas aportarán algo a la forma como se ven a sí mismas o como las que perciben los demás. En otras palabras, ¿qué agregarán a su sentido del ser? Lo hacen. Por ejemplo, afirmando que podremos sobresalir sobre la multitud utilizando el producto en cuestión y, ¿qué pasó? Y por ende que estaremos más y por ende que estaremos más completos. O crean la asociación mental entre el producto y un personaje famoso o una persona joven, atractiva o aparentemente feliz. Hasta las fotografías de las celebridades ancianas o fallecidas, cuando están en la cima de sus carreras, cumplen bien con su propósito. El supuesto tácito es que al comprar el producto llegamos, gracias a un acto mágico de la aprobación, a ser como ellos o más bien como su imagen superficial. Por tanto, en muchos casos no compramos un producto, sino un refuerzo para nuestra identidad. Las etiquetas de los diseñadores son principalmente identidades colectivas a las cuales nos afiliamos. Son costosas y por tanto exclusivas. Si estuvieran al alcance de todo el mundo, perderían su valor psicológico y nos quedaríamos solamente con un valor material, el cual seguramente equivale a una fracción
del precio pagado, las cuales con las cosas nos identificamos varían de una persona a otra de acuerdo con la edad, el género, los ingresos, la clase social, la moda, la cultura, etc. Aquello con lo cual nos identificamos tiene relación con el contenido. Por esa parte, la compulsión inconsciente por identificarse es estructural. Esta es una de las formas más elementales como opera la mente egoísta. Paradójicamente, lo que sostiene la llamada sociedad de consumo es el hecho mismo de que el intento por reconocernos en las cosas no funciona. La satisfacción del ego dura poco y entonces continuamos con la búsqueda y seguimos comprando y consumiendo. Claro está que esta dimensión física en la cual habita nuestro ser superficial, ya no veo más. Claro está que en esta dimensión física en la cual habita nuestro ser superficial, las cosas son necesarias y son parte inevitable de la vida. Necesitamos vivienda, ropa, muebles, herramientas, transporte. Quizás haya también cosas que valoramos por su belleza o sus cualidades inherentes. Debemos honrar el mundo por las cosas en lugar de desperdiciarlo. Cada cosa tiene una cualidad de ser. Es una forma temporal originada dentro de la vida. Única, informe fuente de todas las cosas, todos los cuerpos y todas las formas. En la mayoría de las culturas antiguas se creían que todas las cosas, hasta los objetos inanimados, alojan un espíritu y en este sentido estaban más cerca de la verdad que nosotros. Cuando se vive en un mundo aletargado por la abstracción mental, no se percibe la vida del universo. La mayoría de las personas no viven en una realidad viva, sino conceptualizada. Gracias, hermosa. Seguimos con Moni. Buenos días con todas. Pero no podemos honrar realmente las cosas si las utilizamos para fortalecer nuestro ser, es decir, si tratamos de encontrarnos a través de ellas. Eso es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas da lugar al apego y la obsesión, los cuales crean a su vez la sociedad de consumo y las estructuras económicas donde la única medida de progreso es tener siempre más. Y el deseo incontrolado de tener más, de crecer incesantemente en una disfunción y una enfermedad. Es la misma disfunción que manifiestan las células cancerosas, cuya única finalidad es multiplicarse sin darse cuenta de que están provocando su propia destrucción al destruir al organismo del cual forman parte. Wow. Algunos economistas están tan apegados a la noticia del crecimiento que no pueden soltar la palabra y entonces hablan de crecimiento negativo para referirse a la recesión. Muchas personas agotan buena parte de su vida en la preocupación obsesiva por las cosas. Es por eso que uno de los males de nuestros tiempos es la proliferación de los objetos. Cuando perdemos la capacidad de sentir esa vida que somos, lo más probable es que tratemos de llenar la vida con cosas. A manera de práctica espiritual, les sugiero investigar su relación con el mundo de las cosas, observándose a sí mismo y en particular observando las cosas designadas con la palabra mí. Debe mantenerse alerta y ver honestamente si su sentido de valía está ligado a sus posesiones. Hay cosas que inducen una sensación sutil de importancia o superioridad. ¿Acaso la falta de esas cosas le hace sentir inferior a otras personas que poseen más que usted? ¿Menciona casualmente las cosas que posee o hace alarde de ellas para aparecer superior a los ojos de las personas y a través de ella a sus propios ojos? ¿Siente ira o resentimiento cuando alguien tiene más que usted o cuando pierde un bien preciado? El anillo perdido.
Cuando servía de consejero y maestro espiritual, estuve visitando 2 veces por semana a una mujer inválida por el cáncer. Tenía 40 y tantos años y era maestra de escuela. Los médicos le habían pronosticado apenas unos cuantos meses de vida. Algunas veces pronunciábamos unas pocas palabras durante esas visitas, pero la mayoría de las veces nos sentábamos en silencio. Fue así como comenzó a tener los primeros destellos de su quietud interior, la cual no había aprendido a conocer durante sus años agitados como educadora. Sin embargo, un día la encontré desesperada y enojada. ¿Qué pasó?, le pregunté. No encontraba su anillo de diamante, el cual tenía un valor monetario y sentimental muy grande, y me dijo que estaba segura de que lo había robado la mujer que iba a cuidarla durante unas horas todos los días. Dijo que no entendía cómo alguien podía ser tan cruel y despiadado como para hacerle eso a ella. Me preguntó si debía enfrentar a la mujer o si sería mejor llamar a la policía inmediatamente. Le dije que me era imposible decirle lo que debía hacer, pero le pedí que reflexionara acerca de la importancia que un anillo o cualquier otra cosa podía tener para ella en ese momento de su vida. No entiende, me respondió. Era el anillo de mi abuela. Lo usé todos los días hasta que enfermé y se me hincharon las manos. Es más que un anillo para mí. ¿Cómo podría estar tranquila? La rapidez de su respuesta y el tono airado y defensivo de su voz me indicaron que todavía no estaba lo suficientemente anclada en el presente para mirar en su interior y separar su reacción del evento a fin de observarlos ambos. La ira y la defensividad eran señales de que el ego hablaba a través de ella. Entonces le dije, le haré unas cuantas preguntas, pero en lugar de responderlas inmediatamente, trate de encontrar las respuestas en su interior. Haré una pausa breve entre cada una. Cuando le llegue la respuesta, quizás no llegue en forma de palabras. Dijo estar lista para escucharme. Entonces pregunté, ¿se da cuenta de que tendrá que separarse del anillo en algún momento, quizás muy pronto? ¿Cuánto tiempo más necesita para desprenderse de él? ¿Perderá algo como persona cuando se desprenda de él? ¿Acaso ese ser que es usted se ha disminuido a causa de la pérdida? Hubo unos minutos de silencio después de la última pregunta. Cuando comenzó a hablar nuevamente sonreía y parecía sentirse en paz. Con la última pregunta caí en cuenta de algo importante. Primero busqué una respuesta en mi mente y lo que oí fue, por supuesto que te sientes disminuida. Entonces me hice la pregunta nuevamente, ¿acaso esa que soy yo se ha disminuido? Pero tratando de sentir en lugar de pensar la respuesta, y entonces sentí lo que soy. No había sentido eso antes. Si logro sentir lo que soy tan fuertemente, entonces esa que soy yo no se ha disminuido para nada. Todavía lo siento. Es una sensación de paz, pero muy vívida. Esa es la alegría de ser, le dije. La única manera de sentirla es saliendo de la mente. El ser se debe sentir, no se puede pensar. El ego lo desconoce porque está hecho de pensamiento. El anillo estaba realmente en su mente en forma de pensamiento, el cual usted confundió con el sentido de lo que es. Pensó que esa que usted es una parte suya, estaba en el anillo. Todo aquello que el ego persigue y a lo cual se apega son sustitutos del ser que el ego no puede sentir. Usted puede valorar y cuidar sus cosas, pero si siente apego es porque es cosa del ego. Y realmente no nos apegamos nunca a las cosas, sino al pensamiento que incluye las nociones del yo, mí o mío. Siempre que aceptamos totalmente una pérdida, trascendemos el ego y entonces emerge lo que somos. Ese soy yo, que es la conciencia misma. Entonces ella dijo, ahora comprendo algo que dijo Jesús y a lo cual nunca le había encontrado sentido.
Si alguien te pide la camisa, entrégale también la capa. Así es, le respondí. No significa que no debamos cerrar la puerta. Significa que algunas veces desprenderse de las cosas es un acto mucho más poderoso que el hecho de defenderlas o de aferrarse a ellas. En las últimas semanas de vida, su cuerpo se debilitaba, pero ello se tornó cada vez más radiante, como si una luz brillara en su interior. Regaló muchos de sus bienes, algunos a la mujer de quienes sospechaba había tomado el anillo, y con cada cosa que entregaba ahondaba su dicha. Cuando la madre me llamó para anunciarme la noticia de su muerte, también mencionó que habían encontrado el anillo en el botiquín del baño. ¿Acaso la mujer devolvió el anillo o había estado ahí todo el tiempo? Nunca lo sabremos, pero algo sí sabemos. La vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. ¿Cómo saber si esta es la experiencia que usted necesita? Porque es la experiencia que está viviendo en este momento. Wow. Es un error sentirnos orgullosos de lo que poseemos o resentir a los demás por tener más que nosotros. En absoluto. Esa sensación de orgullo, la necesidad de sobresalir, el aparentar fortalecimiento del saber en virtud del más y la mengua en la virtud del menos, no es algo bueno ni malo, es el ego. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Cuando nos damos a la tarea de observar el ego, comenzamos a trascenderlo. No conviene tomar al ego muy en serio. Cuando detectamos un comportamiento egoísta, sonreímos, a veces hasta reímos. ¿Cómo pudo la humanidad tomarla en serio durante tanto tiempo? Por encima de todo, es preciso saber que el ego no es personal, no es lo que somos. Cuando consideramos que el ego es nuestro problema personal, es solo cuestión de más ego. Gracias. ¿Quién más quiere leer? La ilusión de la propiedad. ¿Qué significa realmente ser dueños de algo? ¿Qué significa el que algo sea mío? Si parados en la mitad de una calle en Nueva York señalamos un rascacielos y decimos, ese edificio es mío, me pertenece, o bien es porque somos muy ricos o mentirosos o locos. En todo caso, contamos una historia en la que la forma mental yo y la forma mental edificio se confunden en una sola. Es así como funciona el concepto mental de la propiedad. Si todo el mundo coincide con nuestra historia, se producirá unos documentos para certificar ese acuerdo. Entonces, ¿somos ricos? Si nadie está de acuerdo con la historia, terminaremos donde el psiquiatra. Entonces, ¿somos locos o mitómanos? Es importante reconocer aquí que la historia y las formas de pensamiento que la componen, bien sea que los demás estén o no de acuerdo, no tienen absolutamente nada que ver con lo que somos. Aunque los demás coincidan con nosotros, la historia no es más que ficción. Son muchas las personas que es apenas en su lecho de muerte cuando todo lo externo se desvanece, cuando se dan cuenta de que ninguna cosa tuvo nunca que ver con lo que son. Ante la cercanía de la muerte, todo el concepto de la propiedad se manifiesta totalmente carente de significado. En los últimos momentos de la vida, también se da cuenta de que mientras pasaron toda la vida buscando un sentido más completo del ser, lo que buscaban realmente, el ser, siempre había estado allí, pero parcialmente oculto, por la identificación con las cosas, es decir, la identificación con la mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu? Es la ausencia del equipaje interior de identificaciones. Nada de identificación con las cosas ni con los conceptos mentales que contengan un sentido de ser. ¿Y qué es el reino de los cielos? La dicha simple, pero profunda del ser, la cual aparece cuando nos desprendemos de las identificaciones y nos volvemos pobres de espíritu.
Es por eso que la renuncia a todas las posesiones ha sido una práctica espiritual antigua, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, el hecho de renunciar a las posesiones no lleva automáticamente a la liberación del ego. Este tratará de asegurar su supervivencia encontrando otra cosa con la cual identificarse. Por ejemplo, una imagen mental de nuestra persona como alguien que ha superado todo interés por los bienes materiales y por lo tanto superior y más espiritual que los demás. Hay personas que han renunciado a todos sus bienes, pero tienen un ego más grande que el de algunos millonarios. Cuando se suprime un tipo de identificación, el ego no tarda en encontrar otro. En últimas, no le interesa aquello con lo cual se identifica, siempre y cuando tenga identidad. La oposición al consumismo o a la propiedad privada sería otra forma de pensamiento, otra posición mental, la cual puede reemplazar la identificación con las posesiones. A través de ella, la persona podría considerar que tiene la razón, mientras que las demás personas están equivocadas. Como veremos más adelante, sentir que tenemos la razón, mientras que los demás están equivocados, es uno de los principales patrones egoístas de la mente. Una de las principales formas de inconsciencia. En otras palabras, el contenido del ego puede cambiar, la estructura mental que lo mantiene vivo no. Uno de los supuestos inconscientes es que al identificarnos con un objeto a través de la ficción de la propiedad, la aparente solidez y permanencia de este otro objeto material nos proporcionará un sentido de ser más sólido y permanente. Esto se aplica en particular a las edificaciones y todavía más a la tierra, porque son las únicas cosas que podemos poseer y de las cuales pensamos que no se destruyen. El absurdo de la propiedad se manifiesta más claramente en el caso de la tierra. En los días de los colonos blancos, para los nativos de Norteamérica, el concepto de la propiedad de la tierra era incomprensible. Entonces la perdieron. Cuando los europeos los obligaron a firmar unos documentos igualmente incomprensibles, ellos sentían que pertenecían a la tierra y no que la tierra les pertenecía. Para el ego, tener eso es lo mismo que el ser. Tengo, luego existo. Y mientras más tengo, más soy. El ego vive a través de la comparación. La forma como otros nos ven determina siendo la forma como nos ven a nosotros mismos. Si todo el mundo habitara en mansiones o todos fuéramos ricos, nuestra mansión o nuestra riqueza ya no nos serviría para engrandecer nuestro sentido del ser. Podríamos irnos a vivir a una choza modesta, regalar la riqueza y recuperar la identidad, viéndonos y siendo vistos como personas más espirituales que los demás. La forma como nosotros nos ve se convierte en ese espejo que nos dice cómo y quién somos. El sentido de valía del ego está ligado en la mayoría de los casos con la forma como los otros nos valoran. Necesitamos de los demás para conseguir la sensación de ser. Y si vivimos en una cultura en donde el valor de la persona es igual en gran medida a lo que se tiene, y si no podemos reconocer la falacia de ese engaño colectivo, terminamos condenados a perseguir las cosas durante el resto de nuestra existencia con la vana esperanza de encontrar nuestro valor y la realización del ser. ¿Cómo desprendernos del apego de las cosas? Ni siquiera hay que intentarlo, es imposible. El apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Entre tanto, lo importante es tomar conciencia del apego a las cosas. Algunas veces quizás no sepamos que estamos apegados a algo, es decir, identificados con algo, sino hasta que lo perdemos o sentimos la amenaza de la pérdida. Si entonces nos desesperamos y sentimos ansiedad, es porque hay apego. Si reconocemos estar identificados con algo, la identificación deja inmediatamente de ser total. Soy la conciencia que está consciente de que hay apego. Ahí comienza la transformación de la conciencia. A ver, ¿alguien va a leer?
Querer más, la necesidad de poseer más. A ver, miren. Perdón, creo que Heréndida levantó la mano. Ah, ¿eres? Ok, eres. No, Minet, adelante o como gustes. Querer más, la necesidad de poseer más. El ego se identifica con lo que se tiene, pero la satisfacción que se obtiene es relativamente efímera y de corta duración. Oculto dentro de él permanece un sentimiento profundo de insatisfacción, de no tener suficiente. Mira, yo no sé en qué mundo viven ustedes. Todavía no tengo suficiente, dice el ego, queriendo decir, realmente todavía no soy suficiente. Por el ego, para dotarse a sí mismos de solidez y permanencia y poder sobresalir y ser especial. Sin embargo, puesto que es imposible encontrarnos a nosotros mismos a través de la tenencia, hay otro ímpetu más grande y profundo relacionado con la estructura del ego, la necesidad de poseer más, a la cual denominamos deseo. No hay ego que pueda durar mucho tiempo sin la necesidad de poseer más. Por consiguiente, el deseo mantiene al ego vivo durante más tiempo que la propiedad. El ego desea desear más de lo que desea tener. Así la satisfacción somera de poseer siempre se reemplaza por por más deseo. Se trata de la necesidad psicológica de tener más, es decir, más cosas con las cuales identificarse. Es una necesidad adictiva y no es auténtica. En algunos casos, la necesidad psicológica de tener más o la sensación de la carencia tan característica del ego se transfieren al nivel físico, de tal manera que se convierte en un apetito insaciable. Las personas afectadas por la bulimia se obligan a vomitar para continuar comiendo. El hambre está en su mente, pero no en el cuerpo. Este trastorno de la alimentación se curaría si la víctima, en lugar de identificarse con la mente, pudiera entrar en contacto con su cuerpo y sentir las verdaderas necesidades del mismo, en lugar de las falsas necesidades de la mente egotista. Algunos egos saben lo que desean y persiguen su propósito con determinación siniestra y despiadada. Gengis Khan, Stalin, Hitler serían algunos ejemplos más que ilustrativos. Sin embargo, la energía que alimenta su deseo crea una energía opuesta de igual intensidad, la cual provoca finalmente su caída. Entre tanto, siembran la infelicidad para ellos mismos y los demás. O, en el caso de los ejemplos anteriores, crean el infierno en la tierra. La mayoría de los egos sostienen deseos contradictorios. Desean cosas diferentes a cada momento, o quizás no sepan lo que desean, salvo que no desean lo que es el momento presente como resultado de ese deseo. Insatisfecho vienen el desasosiego, la inquietud, el aburrimiento, la ansiedad y la insatisfacción. El deseo es estructural, de manera que no hay contenido que pueda proporcionar una sensación duradera del logro mientras esa estructura mental continúe existiendo. En el ego de los adolescentes, muchos viven en un estado permanente de negatividad e insatisfacción. Se encuentra con frecuencia ese deseo de algo inespecífico. Las necesidades físicas de alimento, agua, cobijo, vestido y las comodidades básicas podrían satisfacerse fácilmente para todos los seres humanos del planeta si no fuera por el desequilibrio generado por la necesidad rapaz y demente de tener más recursos, por la codicia del ego. Esta encuentra su expresión colectiva en las estructuras económicas de este mundo,
tales como las corporaciones gigantescas, las cuales son entidades egoístas que compiten en sí por tener más. Su único objetivo cegador es conseguir utilidades. Persiguen ese objetivo de manera absolutamente inmisericordia. La naturaleza, los animales, las personas y hasta sus propios empleados no son otra cosa que cifras en el balance, objetos inanimados que para explotar y luego descartar. Las formas de pensamiento de mí y mío, más que quiero, necesito, preciso tener y no es suficiente, no se relacionan con el contenido, sino con la estructura del ego. El contenido es intercambiable mientras no se reconozca la existencia de esas formas de pensamiento y permanezcan en él. Inconscientemente estamos sujetos a creer en ellas. Estamos condenados a manifestar esos pensamientos inconscientes, condenados a buscar sin encontrar, porque cuando operan esas formas de pensamiento no hay nada que pueda satisfacernos, ninguna posesión, ningún lugar, ninguna persona ni ninguna condición. Independientemente de lo que tengamos u obtengamos, no podemos ser felices. Siempre estaremos buscando algo que prometa una mayor realización, que encierre la promesa de completar el ser incompleto y de llenar esa sensación de carencia que llevamos dentro. Gracias, Minet. La identificación con el cuerpo. Aparte de la identificación con los objetos, otra forma primordial de identificación es con el cuerpo. Ante todo, el cuerpo es masculino o femenino, de manera que el sentido de ser hombre o mujer absorbe buena parte del sentido de ser de la mayoría de las personas. El género se convierte en identidad. La identificación con el género se promueve desde los primeros años de vida y obliga a asumir un papel y a moldarse a unos patrones condicionados de comportamiento que inciden en todos los aspectos de la vida y no solamente en la sexualidad. Es un papel en el cual quedan atrapadas totalmente muchas personas, generalmente en mayor medida en las sociedades tradicionales que en la cultura occidental, donde la identificación con el género comienza a disminuir ligeramente. En algunas culturas tradicionales, el peor destino para una mujer es ser soltera o infértil, y lo peor para un hombre es carecer de potencia sexual y no poder producir hijos. La realización en la vida es sinónimo de la realización de la identidad de género. En Occidente, la apariencia física del cuerpo contribuye en gran medida a nuestro sentido de lo que creemos ser, su vigor o debilidad, su belleza o fealdad en comparación con los demás. Muchas personas consideran que su valor es proporcional a su vigor físico, su apariencia, su estado físico y su belleza externa. Muchas sienten que valen menos porque consideran que su cuerpo es feo o imperfecto. En algunos casos, la imagen mental o el concepto de mi cuerpo es una distorsión completa de la realidad. Una mujer joven sintiéndose pasada de peso puede matarse de hambre cuando en realidad es delgada. Ha llegado a un punto en que ya no puede ver su cuerpo. Lo único que ve es el concepto mental de su cuerpo, el cual le dice soy gorda o engordaré. En la raíz de esta condición está la identificación con la mente. Ahora que las personas se identifican más con su mente, intensificando la difusión egotista, ha habido un aumento considerable en la incidencia de anorexia. La víctima podría comenzar a sanar si pudiera mirar su cuerpo sin la interferencia de sus juicios mentales, o si pudiera al menos reconocer esos juicios por lo que son en lugar de creer en ellos, o mejor aún, si pudiera sentir su cuerpo desde adentro. Quienes se identifican con su físico, su vigor o sus habilidades sufren cuando esos atributos comienzan a desaparecer, lo cual es inevitable, por supuesto. Como su misma identidad se apoya en ellos, se ven abocados a la destrucción. Las personas, bien sean bellas o feas, derivan del cuerpo bueno parte de su identidad, sea esta positiva o negativa.
Dicho más exactamente, derivan su identidad del pensamiento del yo que asignan erróneamente a la imagen o el concepto de su cuerpo, el cual no es más que una forma física que comparte la suerte de todas las formas, la transitoriedad y finalmente el deterioro. Equiparar con el yo al cuerpo físico percibido por los sentidos, el cual está destinado a envejecer, marchitarse y morir, siempre genera sufrimiento tarde o temprano. Abstenerse de identificarse con el cuerpo no implica descuidarlo, despreciarlo o dejar de interesarse por él. Si es fuerte, bello y vigoroso, podemos disfrutar y apreciar esos atributos mientras duren. También podemos mejorar la condición del cuerpo mediante el ejercicio y una buena alimentación. Cuando nos equiparamos el cuerpo con la esencia de lo que somos, cuando la belleza desaparece, el vigor disminuye o no podemos valernos por nosotros mismos, nuestro sentido de valía o de identidad no sufre de ninguna manera. En realidad, cuando el cuerpo comienza a debilitarse, la luz de la conciencia puede brillar más fácilmente a través del desvanecimiento de la forma. No son solamente las personas que poseen cuerpos hermosos o casi perfectos quienes tienen mayor probabilidad de equipararlo con su ser. Podemos identificarnos fácilmente también con un cuerpo problemático y convertir la imperfección, la enfermedad o la invalidez en nuestra propia identidad. Entonces comenzamos a proyectarnos como víctimas de tal o cual enfermedad o invalidez crónica. Nos rodeamos de la atención de los médicos y de otras personas que confirman constantemente nuestra identidad conceptual de víctimas o pacientes. Entonces, nos aferramos inconscientemente a la enfermedad porque se ha convertido en el aspecto más importante de la noción del ser. Se ha convertido en otra forma mental con la cual se puede identificar el ego. Cuando el ego encuentra una identidad, no se desprende de ella. Es sorprendente, pero no infrecuente, que al buscar una identidad más fuerte, el ego opte por crear enfermedades a fin de fortalecerse a través de ellas. Yo le ayudo, Pris. A ver, Moni. La percepción del cuerpo interior. Aunque la identificación con el cuerpo es una de las formas más básicas del ego, la buena noticia es que también es la más fácil de trascender. Esto no se logra haciendo un esfuerzo por convencernos de que no somos cuerpo, sino dejando de prestar atención a la forma corporal externa y a las formas mentales del cuerpo, bello, feo, fuerte, débil, demasiado gordo, demasiado delgado, para centrar la atención en la sensación de vida que lo anima, independientemente de la apariencia externa del cuerpo. Más allá de la forma exterior, hay un campo de energía intensamente vivo. Si usted desconoce la conciencia del cuerpo interior, cierre los ojos por unos momentos y trate de discernir si sus manos tienen vida. No le pregunte a la mente, porque ésta le responderá diciendo: no siento absolutamente nada. Quizá también responda: necesito cosas más interesantes en las cuales pensar. Entonces, en lugar de preguntarle a su mente, vaya directamente a las manos. Con esto quiero decir que tome conciencia de la sensación sutil de vida que ellas encierran. Está ahí. Lo único que debe hacer es fijar su atención para notarla. Al principio podrá sentir un leve cosquilleo y después una sensación de energía o de vida. Si mantiene su atención en las manos durante un rato, esa sensación de vida se intensificará. Algunas personas ni siquiera necesitan cerrar los ojos, puesto que logran sentir sus manos interiores mientras leen estas frases. Después, lleve su atención a los pies y fije en ellos su atención durante 1 o 2 minutos. Comience a sentir las manos y los pies al mismo tiempo. Después, incorpore otras partes del cuerpo, piernas, brazos, abdomen, tórax, etc., hasta tener conciencia de su cuerpo interior como una sensación global de la vida. Lo que denomina el cuerpo interior no es realmente el cuerpo, sino energía vital, el puente entre la forma y lo informe.
Desarrolle el hábito de sentir el cuerpo interior con la mayor frecuencia posible. Al cabo de un tiempo, ya no tendrá que cerrar los ojos para sentirlo. Por ejemplo, trate de sentir el cuerpo interior cuando esté en compañía de alguien. Es casi como una paradoja. Al estar al contacto con el cuerpo interior, deja uno de identificarse con el cuerpo y con la mente. Quiere decir que ya no nos identificamos con la forma, sino que nos apartamos de esa identificación hacia lo informe, al cual podemos también denominar el ser. Es nuestra identidad esencial. Tomando conciencia del cuerpo, no solamente nos anclamos en el momento presente, sino que abrimos una puerta para escapar de la cárcel del ego. También fortalecemos nuestro sistema inmunitario y la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo. El olvido del ser. El ego siempre es identificación con la forma. Es buscarnos a nosotros mismos y perdernos en algún tipo de forma. Las formas no son solamente objetos materiales o cuerpos físicos, más fundamentalmente que las formas externas, que las cosas y los cuerpos son las formas de pensamiento que brotan constantemente en el campo de la conciencia. Son formaciones de energía más finas y menos densas que la materia física, pero formas en todo caso. Aquella voz que oímos incesantemente en la cabeza es el torrente de pensamientos incansables y compulsivos. Cuando cada pensamiento absorbe nuestra atención completamente, cuando nos identificamos hasta tal punto con la voz de la mente y las emociones que la acompañan, que nos perdemos en cada pensamiento y cada emoción, nos identificamos totalmente con nos identificamos totalmente con la forma y por lo tanto permanecemos en las garras del ego. El ego es un conglomerado de pensamientos repetitivos y patrones mentales y emocionales condicionados, dotados de una sensación de yo, una sensación de ser. El ego emerge cuando el sentido del ser, del yo soy, el cual es conciencia informe, se confunde con la forma. Ese es el significado de la identificación. Es el olvido del ser, el error primario, la ilusión de la separación absoluta, la cual convierte la realidad en una pesadilla. Gracias, Moni. Del error de Descartes a la visión de Sartre. Descartes, el filósofo del siglo XVII, considerado el fundador de la filosofía moderna, dotó de expresión a este error primario con su famosa aseveración: para él la verdad primaria de pienso, luego existo. Fue su respuesta a la pregunta de si hay algo que pueda saber con absoluta certeza. Se dio cuenta de que no había duda alguna acerca del hecho de estar pensando constantemente, de manera que concluyó que pensar era sinónimo de ser. Es decir, que la identidad, el yo soy, era sinónimo del pensamiento. En lugar de la verdad última, encontró la raíz del ego, aunque nunca lo supo. Pasaron casi 300 años antes de que otro filósofo famoso reconociera en esa afirmación algo que ni Descartes ni nadie más había visto. Su nombre era Jean-Paul Sartre. Reflexionó a fondo acerca de este pienso, luego existo, y súbitamente descubrió, según sus propias palabras, la conciencia que dice existo no es la conciencia que piensa. ¿Qué quiso decir con esto? Cuando tomamos conciencia de estar pensando, esa conciencia no es parte del pensamiento. Es una dimensión diferente de la conciencia y es esa conciencia la que dice existo. Si solamente hubieran pensamientos en nosotros, ni siquiera sabríamos que pensamos. Seríamos como el soñador, que no sabe que está soñando. Estaríamos tan identificados con cada pensamiento como lo está el soñador con cada una de las imágenes del sueño. Muchas personas todavía viven en esa manera, como sonámbulas, atrapadas en la mentalidad disfuncional que crea una y otra vez la misma pesadilla de la realidad. Cuando reconocemos que estamos soñando es porque estamos despiertos dentro del sueño y ha entrado en escena otra dimensión de la conciencia.
La implicación de la visión de Sartre es profunda, pero él estaba todavía demasiado identificado con el pensamiento para darse cuenta del enorme significado de lo que había descubierto, el afloramiento de una nueva dimensión de la conciencia. La paz que sobrepasa toda comprensión. Muchas personas han dado su testimonio acerca del afloramiento de una nueva dimensión de la conciencia como consecuencia de una pérdida trágica en algún momento de sus vidas. Algunas perdieron todos sus bienes, otras a sus hijos o cónyuge, su posición social, su reputación o sus habilidades físicas. En algunos casos, a causa de un desastre o de la guerra, perdieron todo eso al mismo tiempo, quedándose sin nada. Esto es lo que llamamos una situación extrema. Cualquier cosa con la cual se hubiera identificado. Súbitamente y inexplicablemente la angustia o el miedo profundo que las atenazó inicialmente dio paso a la sensación de una presencia sagrada, una paz y serenidad interiores, una liberación total del miedo. San Pablo seguramente conoció ese fenómeno, pues dijo, la paz de Dios que está más allá de toda comprensión. En efecto, es una paz que parece no tener sentido, y las personas que la han experimentado han tenido que preguntarse cómo es posible que ante semejante situación pueda sentir esta paz. La respuesta es sencilla, sucede una vez que reconocemos al ego por lo que es y la forma como funciona. Cuando desaparecen y nos arrebatan las formas con las cuales nos hemos identificado y las cuales nos han proporcionado el ser, el sentido del ser, el ego, se derrumba, puesto que el ego es identificación con la forma, que somos cuando ya no tenemos nada con lo cual identificarnos, cuando las formas que nos rodean mueren o se aproximan a la muerte, nuestro sentido del ser, del yo soy, se libera de su confusión con la forma. El espíritu vuela libre de su presión material. Reconocemos que nuestra identidad esencial es informe, una omnipresencia, un ser anterior a todas las formas y a todas las identificaciones. Reconocemos que nuestra verdadera identidad es la conciencia misma y no aquellas cosas con las cuales se había identificado la conciencia. Esa es la paz de Dios. La verdad última de lo que somos no está en decir yo soy esto o aquello, sino en decir yo soy. No todas las personas que experimentan una gran pérdida tienen este despertar, este deslindarse de la forma. Algunas crean inmediatamente una imagen mental fuerte o una forma de pensamiento en la cual se proyectan como víctimas, ya sea de las circunstancias, de otras personas, de la injusticia del destino o de Dios. Esta forma de pensamiento, junto con las emociones que genera como la ira, el resentimiento, la autocompasión, etc., es objeto de una fuente de identificación y toma inmediatamente lugar de las demás identificaciones destruidas a raíz de la pérdida. En otras palabras, el ego busca rápidamente otra forma. El hecho de que esta nueva forma sea profundamente infeliz no le preocupa demasiado al ego, siempre y cuando le sirva de identidad, buena o mala. En efecto, este nuevo ego será más contraído, más rígido e impenetrable que el antiguo. Greni. Buenos días, chicas. La reacción ante una pérdida trágica es siempre resistirse o ceder. Algunas personas se vuelven amargadas y profundamente resentidas. Otras se vuelven compasivas, sabias y amorosas. Ceder implica aceptar internamente de lo que es abrirse a la vida. La resistencia es una contracción interior, un endurecimiento del cascarón del ego. Es cerrarse toda acción emprendida desde el estado de resistencia interior, al cual podríamos llamar negatividad. Genera más resistencia externa y el universo nos brindará su apoyo. La vida no ayudará. El sol no puede penetrar cuando los postigos están cerrados.
Cuando cedemos y nos entregamos, se abre una nueva dimensión de la conciencia. Si la acción es posible o necesaria, la acción estará en armonía con el todo y recibirá el apoyo de la inteligencia creadora, la conciencia incondicionada, con la cual nos volvemos uno cuando estamos en un estado de apertura interior. Entonces las circunstancias y las personas ayudan y colaboran. Se producen las coincidencias. Si la acción no es posible, descansamos en la paz y la quietud interior en actitud de entrega. Descansamos en Dios. Gracias. Wow. Listo, hasta aquí el capítulo 2. Como ven, son capítulos bien extensos, entonces hay que leer un poquito más rápido. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y el capítulo 3, la esencia del ego, o sea, el ego sigue. Muy trabajado en este libro el ego, ¿no? Capítulo 3, la esencia del ego, y capítulo 4, representación de personajes, las 1000 caras del ego, o sea, sigue el ego, ¿no? Hay bastante que hablar del ego. Bueno, para cerrar esta grabación me quedo con pues como un extracto de toda esta lectura, es que el ego va buscando como una propiedad donde anclarse y nos hace identificarnos con ello para hacernos sufrir, así lo veo, no solo con cosas materiales, no solo con situaciones, sino también como decía allí, como sucesos donde adoptamos el papel de víctima, el papel que no nos queda para nada, pero que rápidamente el ego busca otra forma y que eso pues hace muchas veces confundir a las personas que pareciera que no. Como decía ahí, me llamó muchísimo la atención esta parte de gente que se deshace de todos sus bienes y se van, digamos, a esto de los que meditan y esta gente que va a hacer como su camino espiritual. Y decía en una parte que en cambio se identifican con el ego de ser más espirituales, ¿no? Entonces imagínense cómo el ego busca esa forma para apoderarse de nuestro pensamiento y pues para llevarnos hacia esa ruta del sufrimiento, ¿m? Porque cuando estamos libres del ego o cuando sabemos que él existe pero no nos identificamos con él, es cuando más libres somos. Y bueno, también la parte de que es totalmente identificable con la mente, ¿no? Con nuestros pensamientos, con lo que creemos de nosotros mismos. Y este relato de la mujer que pierde su anillo y cómo le hace esas preguntas. Y de verdad siento que eso es lo que muchas veces nos debemos de preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos a ser la misma persona cuando perdemos una cosa y soltar el apego? Y también como esta parte de cuando nos sucede algo, tener como esa confianza de que todo va a pasar, porque al final no somos la enfermedad, no somos esa situación que nos está ocurriendo, no somos nuestras pertenencias. Entonces simplemente queda, como leímos en el libro anterior, la conciencia y todo el tiempo tomándonos muy en serio la vida, ¿no? Me gustó una parte y la subrayé, la parte donde él se ríe y dice que la vida no es tan seria como la mente pretende hacérmelo creer. Entonces, dice más abajo, me liberé del pensamiento compulsivo y del yo falso ideado por la mente. La duda era acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Y también esta parte donde él dice que un profesor se suicida y como cuántas veces hemos estado nosotras queriendo como parecer más intelectuales y como que las respuestas no están allí,
están en este camino de la introspección, de ir al interior, de reconocernos y de vernos libremente, y no de adquirir cosas, ni medallas, ni certificados, porque hay una frase que a mí me gusta comentar y es, a veces nos dicen desde pequeños, estudia para que seas alguien en la vida. Y pues realmente eso es una cosa tan equivocada, porque nosotros ya somos desde que nacemos, ya tenemos una identidad. Y no somos los trofeos, ni las cosas que nos ponemos encima, ni las cosas que tenemos, sino somos mucho más, ¿no? Y bueno, la identificación con el cuerpo total, ¿no? Cómo llega hasta enfermarnos una identificación con el cuerpo, ¿no? Como el tema de la anorexia y todas estas cosas. Así que muy interesante todo esto, creo que nos deja en un estado de notar y nuevamente confirmar que el ego es esta parte de nosotros que parece nosotros, pero que no es en realidad, que no somos nuestro ego, que somos conciencia, ¿no? Que es donde se siente ligero, donde se siente la paz de Dios, como decía al final, donde se siente esto que no tiene apego por nada, que no se alinea a nada de eso, sino simplemente es el ser y cómo podemos vivir desde esa condición mucho más tranquilas, mucho más felices y pues disfrutando del momento presente, ¿no? Y no viviendo porque el ego va al pasado y va al futuro. Entonces hasta aquí vamos a quedar y vamos a compartir un ratito rápido porque ya se nos hizo tarde.